Gracias por ser un alumno tan responsable y continuar adquiriendo tantos conocimientos que te serán útiles para la vida. Recuerda todo lo que trabajamos en el bloque 1 y 2 sobre nuestro himno nacional. Es importante seguir aprendiendo y conociendo sobre nuestros símbolos patrios. Ahora, ve a buscar tu cuadernillo número 3. En esta actividad, le harás una casa a algún juguete pequeño. Utilizarás tus conocimientos de medición de longitud y superficie, construcción de figuras planas y espaciales. Necesitarás 2 cuerpos geométricos recortables del anexo 1, cartón, tijera, cinta adhesiva ancha, lápiz, regla, escuadra y pegamento. Pero antes, vamos a ver un interesante video sobre diferentes tipos de casas. La historia y evolución de la casa marcha de la mano de la historia de una ciudad o de un continente. En las regiones mediterráneas, 5500 a.C., se construyeron las casas de adobe junto a los campos de cultivo. Los celtas del norte de Europa construyeron casas circulares de piedra con el techo de paja. Las casas eran en un principio de madera y después de ladrillos o piedra, pero siempre muy pequeñas y modestas. Las casas estaban divididas en 2 partes, una para los hombres, que ocupaba el piso bajo, y otra para las mujeres, que ocupaba el piso alto o bien la parte posterior del bajo. En el primer siglo de la era cristiana, en las grandes ciudades romanas se construían cuadras enteras de edificios de viviendas denominados ínsulas, y en las afueras, casas de campo o quintas. En Roma, la fachada de los edificios multifamiliares estaba ocupada por una tienda o por la logia del esclavo portero. El vestíbulo conducía al atrio, vasta pieza cuadrada y tajada, con una abertura en el centro por la cual las aguas pluviales caían en un pilón. Estaba rodeada por las dependencias y servía para recibir a los forasteros. Un remanente de este atrio es el patio andaluz. Desde allí, por una galería y por 2 corredores, fauces, se ingresaba al peristilo dispuesto como el atrio y desde el cual se tenía acceso a los cuartos destinados a la familia. En el piso alto se encontraban los cuartos para la servidumbre. En Europa, en el siglo XIII, los nuevos ricos, comerciantes, banqueros y nobles acaudalados construyeron magníficas casas de piedra, mientras que el pueblo continuó usando las chozas con paredes de madera revestidas de barro y cubiertas de paja. En la Edad Media, dependiendo de los materiales de construcción de la región, las casas de los campesinos eran de adobe, piedra o madera y consistían de una estancia o habitación amplia con cubierta de paja y con un hogar o fogón como centro de la vivienda. Era la vivienda de toda la familia y se utilizaba como granero, y habitualmente también era establo. A partir del siglo XIII, no se creó un espacio separado para los humanos y animales en el interior de las casas. A partir del siglo XVI, se generaliza el uso de ladrillos de barro, conocido para edificar casas en el norte de Europa. Surgen las primeras mansiones señoriales europeas. En el siglo XVIII, en muchas ciudades europeas y americanas se erigen edificios de estilos elegantes para la nueva burguesía. A finales del siglo XIX surgen los primeros barrios residenciales, los bloques de viviendas de estilo ecléctico, los chalés y las ciudades jardín para la burguesía. Algunos historiadores consideran la Red House de Philip Webb el primer diseño de casa moderna. Chaumier, en muchas regiones de la Europa occidental podemos encontrar este tipo de casas, sobre todo en zonas como Normandía y Bière, en Francia, aunque también lo encontramos en Reino Unido, Alemania, entre otras.
Su nombre viene dado por el recubrimiento de paja que tiene, y es que está hecho de los materiales que se encontraban en las zonas. En la región de Cantabria existe este tipo de vivienda popular mixta que sirve como vivienda y también como establo. Por lo general son casas de 2 plantas. La de abajo es el establo para animales y la planta superior se destina a la vivienda. Aunque la ganadería en esta zona sigue manteniéndose estable, es cierto que en los últimos años el sector ha cambiado y el número de este tipo de cabañas se ha reducido. Aún así, es fácil encontrarte alguna si te acercas a las cuencas altas de algunos valles. Durante el siglo XX, la vivienda en las ciudades se densifica y el número de casas disminuye mientras aumenta el número de pisos o viviendas en altura. Como puedes ver, en todo el mundo hay casas tradicionales con estructuras, materiales, funciones y estéticas que difieren incluso en grandes extremos. ¿Qué observas? ¿Qué tipo de casas observas? ¿Cómo están construidas? ¿Se parece a tu casa? Escribe en tu cuaderno todo lo que sepas sobre la construcción de diferentes casas. Ahora, quiero que observes las siguientes figuras. ¡Qué interesantes son sus formas! ¿Conoces estas diferentes figuras? ¿Sabes cómo se llama cada una? Correcto, son cuerpos geométricos y se denominan prismas. Un prisma es un poliedro limitado por 2 polígonos iguales y paralelos, llamados bases, y varios paralelogramos llamados caras laterales. La altura del prisma es la distancia entre las bases. Si todas las caras laterales son rectángulos, serán perpendiculares a las bases, y entonces se llama prisma recto. Si las caras laterales no son perpendiculares a la base, se llama prisma oblicuo. Según la base se denominan en prisma triangular, base formada por triángulo; prisma cuadrangular, base formada por cuadrado; prisma pentagonal, base formada por pentágono; prisma hexagonal, base formada por hexágonos; prisma heptagonal, base formada por el heptágono; prisma octogonal, base formada por octágono. ¿Qué les parece si armamos juntos cada uno de los prismas, lo colocamos en una cartulina, escribimos su nombre correspondiente y luego preparamos una base para ubicarlos? Vamos a armar Recuerden que debemos colocar las caras laterales con la base. De esta manera.
Muy bien. Recuerden que de acuerdo a su base, los prismas, aquí nosotros tenemos 2 prismas triangulares, tenemos uno cuadrangular, uno rectangular y un heptagonal. ¿Qué te parece? ¿Verdad que es fácil armar prismas? Ahora vamos a ver una casa como la que está en el cuadernillo para que identifiques cada una de las partes de una casa. ¿Te animas a contestar las siguientes preguntas? ¿Las paredes laterales tienen forma de? ¿El piso tiene forma de? ¿El techo tiene forma de? La pared del frente y del fondo tienen 2 formas geométricas diferentes. Un y un. ¿Cuántos prismas podemos construir en una casa? Escribe las preguntas en tu cuaderno y contesta mientras observas la figura. ¿Qué te parece? Vamos a resumir el concepto de los cuerpos geométricos llamados prismas. Podemos decir que están formados por 2 polígonos planos paralelos e iguales que se llaman bases y por paralelogramos. Según la forma de sus bases, los prismas pueden ser triangulares, cuadrangulares, rectangulares, pentagonales y hexagonales, entre otras. Qué interesante es conocer e identificar los prismas en una casa. Puedes ahora reconocer tu casa y el tipo de prisma que es. Observa bien. Además, trata de observar la casa de tu vecino, de tu tía y todas las casas que puedas identificar en tu comunidad y decir al prisma que corresponde. Fíjate bien, porque en la siguiente clase vamos a construir una casa teniendo en cuenta todo lo que has aprendido hasta ahora. ¿Lo recuerdas? Te animo a que busques los materiales que puedas necesitar para que te conviertas en maestro constructor. Regresamos en breve.